magistral sobre el anexo 20, en la que conoceremos los cambios fiscales que debes prever antes de junio y que promueven la transformación digital de tu empresa. Esta es una conferencia que analiza de manera objetiva el impacto en tus procesos y sistemas con relación a la facturación electrónica anexo 20, versión 3.3, contabilidad electrónica anexo 24, versión 1.3, complemento de recepción de pagos, versión 1.0 y nuevo aviso de cancelación de CFDIs. Falta una semana para que comience junio, ¿eh? Estamos seguros que esta conferencia magistral ayudará a responder muchas preguntas y será de gran interés para ti. Nuestro ponente es experto en el tema. Es licenciado en Sistemas de Información por la Universidad de Guadalajara y está certificado en todos los sistemas de CompAQ. Salvador tiene 13 años colaborando con CompAQ, donde se ha desempeñado en las áreas de soporte técnico, capacitación, servicio y tiene los últimos 4 años a su cargo la gerencia de marca de los sistemas comerciales, definiendo características y mejoras en las aplicaciones. Por ejemplo, todo el tema del anexo 20, versión 3.3 y complemento de recepción de pagos. Entonces los dejo con Salvador Flores, a la cual le pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con ustedes para revisar estos temas en lo que tiene que ver con los cambios a anexo 20 y el nuevo complemento recepción de pagos. En un momentito más en pantalla nos van a poner el texto de la conferencia. Bien, ¿qué vamos a ver en esta hora y media? Todo lo que tiene que ver con anexo 20 versión 3.3, con el complemento recepción de pagos y los cambios que hay en anexo 24 que tiene que ver con contabilidad electrónica en su versión 1.3. Anexo 20, complemento recepción de pagos y contabilidad electrónica, ¿cuándo entran en vigor? El 12 de mayo pasado hubo un comunicado de prensa de la autoridad en donde establece ya que el anexo 20 versión 3.3, facturación electrónica y complemento recepción de pagos entran a la par. Opcional el 1 de julio de este año y obligatorio el 1 de diciembre de este mismo año. Es decir, tenemos un periodo de transición entre la facturación electrónica actual y el nuevo esquema de facturación electrónica del 1 de julio al 1 de diciembre de 2017. Y el tema de anexo 24, contabilidad electrónica en su versión 1.3, entra en vigor el 1 de junio de 2017. Nuestro sistema de contabilidad está ya libre en el mercado para que ustedes puedan cumplir con esta obligación. Bien, vamos a ver ahora el tema del anexo 20 versión 3.3, que es la carnita de todo esto. Antes de comenzar a decirles los cambios, que algunos de estos cambios ya les estuvieron viendo ustedes con el contador Víctor, vamos a ver algo acerca de cuál es la estructura entre la información del anexo 20. El anexo 20 es la documentación técnica que pone la autoridad para definir de cierta manera las reglas en las cuales nos vamos a manejar en cuanto a facturación electrónica. Actualmente estamos sobre el esquema 3.2. Y recordarán en la conferencia de Profiscal, veíamos el periodo de transición de todo lo que viene con factura electrónica. El uso del CFD, que no requería de un proveedor autorizado de certificación, la entrada alterna del código de barras bidimensional y luego ya entonces la factura electrónica con el tema del PAC, proveedor autorizado de certificación, en su versión 3.2, que es la que tenemos actualmente. Y entrará en vigor entonces el anexo 20 3.3. Quizá nosotros estamos acostumbrados al tema solo de facturación electrónica. Con anexo 20 3.3 ya entra mucho en juego el complemento de la factura electrónica. El contador Ochoa mencionaba en algunos casos el complemento notarios, por ejemplo, o el complemento leyendas fiscales o algunos complementos locales. Un CFDI, si nosotros lo vemos como tal, una factura electrónica, puede admitir N complementos. Notarios, por ejemplo.
o el complemento de INE. Pero hay ciertos casos en los cuales un complemento no es compatible con otros complementos. Dígase el caso de la nómina, que el complemento ya entra en vigor en la versión 1.2 y entonces será también para el complemento recepción de pagos. Este tipo de complementos originan ahora con anexo 20.3.3 un nuevo tipo de documento. Entonces, si nosotros ahorita sabemos que una factura electrónica puede ser un ingreso, un egreso o un traslado, dependiendo de la operación que se trate, con anexo 20.3.3 ahora va a ser ingreso, egreso, traslado, pago o nómina. ¿Por qué razón? Porque al usar con anexo 20.3.3 el complemento de la nómina, automáticamente vamos a estar manejando un documento nómina. Documento tipo nómina en la estructura de anexo 20, que es el CFDI. Y con el complemento recepción de pagos, cada que nuestro cliente nos realice un pago por la contraprestación de la venta que le hicimos, originará un nuevo XML, un nuevo timbre que será conocido como documento de pago. ¿Por qué hago esto? Porque conocemos actualmente, bueno, sabemos que hay un CFDI de retenciones. Sin embargo, el CFDI de retenciones se refiere a otro tipo de pagos. Por ejemplo, pago de dividendos, ¿no? ¿Qué cambios hay más en facturación electrónica? Tengo que hablarles del tema de la regla de validación. La autoridad lo que está haciendo con anexo 20.3.3, digamos, es poniendo más en cintura al contribuyente, por decirlo así. Metiendo más en cintura a los contribuyentes con el tema de reglas de validación. Anexo 20.3.2 manejaba solo dos atributos o dos condicionales de un atributo en factura electrónica: opcional o requerido. Y si era opcional, merecía la interpretación que yo pudiera darle al comprobante. Recordarán el tema, y lo mencionaron en la conferencia anterior, el tema de la forma de pago versus método de pago, ¿no? Y el mentado no aplica, no identificado, o el no me importa, decía el contador Víctor, que yo pudiera estarle poniendo a la factura electrónica. Ahora con anexo 20.3.3 ya hay ciertas reglas de validación que deben ser cumplidas, en este caso, por el proveedor autorizado de certificación. O sea, ¿quién timbra tu factura? Entonces, anexo 20.3.3 ya no admitirá ciertas interpretaciones en aquellos campos que no sean de uso opcional, sino que se convierten en campos que le llamamos un atributo condicional, que es un opcional que se vuelve requerido, o un atributo como tal requerido. Veíamos el tema del uso de CFDI y la clave de servicio, ¿no? ¿Por qué hago este comentario? Porque al PAC, al proveedor autorizado de certificación, si él no cumple con lo que se establecen en el anexo 20, en las reglas de validación y en la guía de llenado, se le puede multar. Y la multa por cada comprobante al PAC que no se timbre de manera correcta es de 1 a 5 pesos. Entonces, si el proveedor autorizado de certificación debe cumplir con esas reglas de validación, el software o la herramienta que ustedes usen para timbrar el comprobante deberá pegarse también a estas reglas, ¿vale? Bien, lo veíamos en la lámina anterior. El sustento legal de todo esto, de la facturación electrónica y demás, Código Fiscal de la Federación, el artículo 29, establece que las leyes establecen la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por los actos o actividades que realicen. O sea, hace la compraventa de mercancías, ¿no? Y están obligados a cumplir con las especificaciones que en materia informática determine la autoridad. Dígase anexo 20.3.3, lo que se establece en resoluciones misceláneas con las reglas que se salen cada año, o lo que se establece también en resolución miscelánea con el uso de ciertos complementos de facturación electrónica. El artículo 29A, que son los requisitos de lo que debe llevar un comprobante fiscal digital, lo decía el contador Víctor, establece que mediante reglas de carácter general se van a dictar esos requisitos, no qué campos, qué complementos o qué demás. Y si el comprobante fiscal digital no cumple con lo que se establece en ese estándar, entonces no podrá ser deducido, no se podrá deducir o no se podrá acreditar. ¿Vale? Tenemos mucha fuente de información. Se viene algo ciertamente complicado para ustedes como contribuyentes,
por el nuevo esquema de facturación electrónica. Sin embargo, tenemos mucha información de dónde podemos sacar. Si ven la liga que viene hasta abajo, es un documento que elaboramos en la empresa Compaquí. Si pudieran anotarla sería genial. Si no, creo que después van a pasarles la presentación de este evento donde podrán ustedes descargarlo o consultarlo, ¿no? Más bien consultarlo. Ahora con Anexo 20.3.3 hay un estándar, que el estándar es toda la documentación técnica de cómo va a funcionar la factura electrónica. Y este estándar tiene ciertas reglas de validación, lo que les mencionaba. Este atributo debe ser de este tipo si este otro atributo tiene cierta condición. El XSD es toda la información técnica que tenemos del estándar, ¿sale? Podemos consultar también reglas de resolución miscelánea y modificaciones que tiene la ley. Sin embargo, en el renglón número 4 viene ahora un documento que no existía antes, una guía de llenado. Nosotros descargamos entonces la guía de llenado de la página del SAT y ahí me va a indicar el cómo yo deberé capturar ahora mis comprobantes fiscales digitales. ¿Qué recomendaciones me hace para la captura de mis facturas electrónicas? En el siguiente punto viene también un documento en donde el SAT se va a apoyar para no estar modificando guías de llenado o reglas de validación. Cualquier duda que tenga el contribuyente y que sea de cierta manera masiva para los demás contribuyentes, el SAT la dará a conocer mediante el documento de preguntas frecuentes para Anexo 20.3.3. De hecho, ya tiene allí 3 o 4 preguntitas. Y como podemos ver en la siguiente lámina, uno de los cambios, en el siguiente renglón, perdón, uno de los cambios más importantes para factura electrónica 3.3 es el uso de catálogos. Si mal no recuerdo, son 17 nuevos catálogos. Ya vieron ustedes algunos en la conferencia de ProFiscal, que ahora ustedes deberán capturar, indicar la información que se establece en esos catálogos. Un ejemplo lo pondré nuevamente. Anteriormente, forma de pago y método de pago se podían establecer como campos que según el anexo 20 los marca como string, o sea, campos de captura. Y tú podías poner ahí en el campo de método de pago, por ejemplo, no identificado, NA, no aplica, cheque nominativo, cheque de Banamex y cuanta cosa se les ocurriera, ¿no? Ahora, este valor se llama método de pago y recibe un valor de un catálogo. Yo no podré poner algo que no venga en determinado catálogo, ¿vale? Y lo mismo tenemos catálogos para unidades de medida, lo veían anteriormente, para clave, producto y servicio, catálogo de monedas y demás. Los principales cambios que vienen ahora con Anexo 20.3.3, algunos los revisaron con el contador, tienen mucho impacto en las operaciones que van a manejar ahora ustedes como contribuyentes. El primero es la clave de producto y servicio. El uso del CFDI. Lo que tiene que ver con impuestos y descuentos tiene un cambio radical y también el manejo de cantidades en negativo. Lo comenzaremos a ver. Catálogo de claves de productos y servicios. Como bien saben, este atributo no existe actualmente en la factura electrónica actual. Ustedes definen un código de su producto con la nomenclatura o la mascarilla que ustedes quieran. Y ese código del producto se puede ir en un campo que es el número de identificación. Con Anexo 20.3.3 se crea entonces un atributo que se llama clave, producto y servicio y es de uso requerido. O sea que no tengo una salvedad de no utilizarlo. Y este atributo se debe asignar a cada producto o servicio de cada partida de mi factura. O sea que la relación va de 1 a 1. Y el valor que tenemos para la clave de producto y servicio solo se podrá tomar del catálogo que dispone la autoridad para este atributo. Como bien revisamos en el ejemplo, son alrededor de 53,000 registros los que vienen en ese catálogo y la realidad es de que este catálogo no se lo inventa el SAT. Es un catálogo que viene por parte de la ONU donde se establece de manera internacional ciertas claves o ciertos nombres de los productos y servicios que se consideran como generales. Nos dimos nosotros a la tarea de revisar ese catálogo, ¿no? Para poder segmentarlo o desglosarlo y que sea más fácil para ustedes hacer esa clasificación. Si estamos entendiendo entonces la primer bronca que tenemos
como contribuyentes y lo que tenemos que hacer para lograr la emisión de la factura electrónica es pensar en mi catálogo de productos que tengo actualmente y ese catálogo de productos homologarlo con una clave que venga en este catálogo. ¿Va? Está dividido en 6 grandes divisiones, perdón por la concurrencia, ¿no? Materias primas, herramientas de equipo industrial, suministros y componentes, suministros de equipo de consumo doméstico y personales, servicios y bienes inmuebles. Si yo tengo bien definido en mi catálogo de productos cuál es el ramo o el rango de lo que estoy vendiendo, sabré más o menos a qué división voy a entrar, ¿no? Después viene grupos, clases y subclases. Tenemos este ejemplo. Resulta que los perritos para el catálogo son animales de granja, ¿sale? Y se considera dentro de los animales vivos, no animales tontos. Bien. La división que tenemos es la división 10, material o materias primas, ¿no? Donde esas materias primas después tiene un grupo que es el 10-10, que se divide o clasifica en animales vivos. 10-10-15 es la subclasificación de animales vivos en donde cae animales vivos de granja. Sí tiene cierta discrepancia, digamos, la interpretación internacional que se da a este catálogo a lo que nosotros estemos acostumbrados, ¿no? Y de ahí, de los animales vivos de granja, sale una subclase que ya encuentra el valor 10-10-15-02, que son perros. Si yo me dedico a comercializar perritos, no para la taquería, sino para una veterinaria o algo más, entonces ya podré, hablando del taquero que vendía las facturas, ¿sale? Ya podré indicar hasta los 8 dígitos. La guía de llenado, el documento del que les hablé hace un momento, la guía de llenado establecerá, todavía no está publicada, pero nosotros ya obtuvimos un borrador de esto, establecerá que podrás indicar la clave de producto y servicio hasta 6 dígitos. Pensemos en algo. Imaginen que no está perros y solamente encuentro animales vivos de granja. Si yo sé que mi producto forma parte de animales vivos de granja, un puerquito miniatura, por ejemplo, un mini pig que están también de moda, entonces podré seleccionar la clave 10-10-15-00. Y esa será la clave que yo use para mi producto o servicio. La salvedad, digamos, en este campo, según lo va a dictar guía de llenado, es que si yo no encuentro mi producto y servicio a 8 dígitos, podré seleccionar la clase a 6 dígitos. El ejemplo de las pinturas ya lo estuvieron ustedes observando en pantalla, ¿no? Si nosotros filtramos ese catálogo y le ponemos solo la palabra pinturas, nos vamos a encontrar pinturas al óleo que se utilizan para alimentar, digamos, en cuestiones de arte, restaurar obras de arte, o pinturas de agentes químicos para equipo industrial, o pinturas de tapa y poro, que fue la que encontramos nosotros, dentro de pinturas, bases y acabados, dentro de componentes y suministros de manufactura. O sea que pinturas no existe como equipo de último uso o producto de último uso. Si yo me dedico a ponerla como, o quisiera ver que pinturas está ahorita como producto de último uso, no la encontraría. Estamos nosotros preparando las aplicaciones para que haya una búsqueda muy fácil de esta información y si filtramos, por ejemplo, por pinturas, puedan salir todas las concordancias que tienen que ver con pinturas y entonces ustedes sepan en cada uno de las clases y cuál seleccionarlo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque quizá nosotros estaremos viendo la salvedad del asunto. Vean lo que tiene que ver en reglas de validación y en guía de llenado con la clave de producto y servicio. Nos dice que cuando yo utilice cierta clave de producto y servicio, si esta aplica un complemento, vean la línea que está más o menos aquí, deberé incluir ese dicho complemento en la factura electrónica. Pensemos entonces que mi servicio se llama servicio de cambio de divisas. Me obliga a utilizar el complemento divisas, más todo lo que implique el uso de ese complemento. ¿Qué otra cosa también en un futuro, bueno, y comienza desde ahorita, pero en un futuro va a ser más factible, que también me indica qué tipo de impuesto es el que yo deberé utilizar al seleccionar ese producto y servicio? Casi todos vienen con IVA, opcional, pero donde hay algunas consideraciones es en el manejo del IEPS.
¿Vale? Y otro valor que quiero que revisen es el 01010101, que el SAT lo añadió al catálogo de la ONU, que dice no existe en el catálogo. Sin embargo, el nombre es claro, no existe en el catálogo. No es no lo encontré, ¿sale? O no es no quise buscarlo. Y retomando el tema de lo que mencionaba el contador Ochoa, ¿no? ¿Qué va a pasar en este periodo de transición en donde me voy por la parte fácil de poder indicar lo que de cierta manera me da la salvedad de la regla? Es que en un futuro el SAT sí diga exactamente qué va a pasar con aquellas facturas en las cuales se haya seleccionado la clave producto y servicio no existe, ¿no? La manera que tiene la autoridad ahora para poder la estadística de la información, como bien lo mencionaban en la entrevista, en la conferencia de Profiscal, es al momento. Y si pensamos en las referencias cruzadas que tiene el SAT en sus equipos ya de infraestructura de datos, él podrá saber quién le está poniendo no existe en el catálogo y cuadrarlo con la descripción del producto para saber si realmente no existe o si te dio flojera ponerlo, ¿no? Y otro tema es que en el caso de este impuesto, si hubiera alguna consideración con impuestos retenidos, como el manejo de honorarios o ciertos valores adicionales, también se dictarán en este mismo catálogo. Se apega entonces no solo a lo que yo capture en el catálogo, sino al tipo de complemento y al tipo de impuesto que debería de utilizar. ¿Sale? Recapitulando entonces un poco de este tema, son 8 dígitos los que se componen de clave, producto y servicio. Es un catálogo de casi 53,000 registros, que dicho sea de paso no lo inventa el SAT, lo toma de la ONU, de una organización de la ONU. Y el SAT está viendo ahorita la facilidad de que si no encuentras el registro final a nivel de clase, a nivel de producto, puedas poner el registro que le antecede de la clase. De hecho, en el ejemplo de la guía de llenado, el SAT dice que si no encuentras el producto donas azucaradas, puedes poner la clase panadería, ¿sale? Como salvedad. Este siguiente atributo, que es el uso de CFDI, recapitulando un poco con el tema de que ya vieron hace rato, tiene que ver con la interacción que yo hago con el cliente. Y si bien sabemos que existe ya una referencia a nivel de catálogo que se llama por definir, no sabemos lo que implique todavía que yo a la gran mayoría de mis facturas indique este dato. Este atributo de uso CFDI tampoco existe actualmente. Ustedes, para emitir una factura electrónica, ahorita no le hablan a su cliente y le dicen, oye, ¿para qué quieres este comprobante? Lamentablemente, ¿qué vas a hacer con este comprobante? ¿Lo vas a utilizar como una deducción autorizada? ¿Lo vas a utilizar como una inversión? ¿Lo vas a poner como un gasto? ¿Qué vas a hacer? Es algo entonces de lo cual nosotros tendremos, cuando entre en vigor anexo 23.3, que preguntarle al cliente. Oye, de lo que yo te facturo, normalmente ¿para qué lo vas a usar? Y la respuesta que él nos tiene que dar, como bien lo estamos viendo en pantalla, tendrá que ser: elige un valor del catálogo publicado por el SAT, porque tampoco voy a intentar interpretarte lo que tú me estás diciendo, ¿no? Si realmente no hay ninguno que venga en esta lista de catálogo, podremos usar entonces el por definir. ¿Vale? ¿Qué nos dice guía de llenado? Nos dice, se debe registrar la clave que corresponda al uso que dará el comprobante fiscal el receptor. O sea que no es la que a mí se me ocurra de lo que vaya a hacer el receptor del comprobante. ¿Va? Y el mismo catálogo nos indica en qué casos una persona física o una persona moral podrá hacer uso de este catálogo. Si por ejemplo estaba el tema de por definir, ya se aclaró por parte de la autoridad que al menos ahorita sí lo van a usar personas físicas y personas morales. Estaba solo para personas físicas, ya actualizaron el catálogo y vemos entonces en el renglón que podrán utilizar los dos. Pero en el caso de aportaciones voluntarias al SAT, una persona moral no podrá decirme que lo utilizará para esta razón. Bien, ahorita estamos hablando de dos nodos que tienen que ver con información de captura o información a nivel de comprobante.
Lo que vimos ahorita de clave producto y servicio y el uso del CFDI, pues es algo que yo voy a estar haciendo y que va a ser visual para mí como usuario al momento de timbrar un CFDI. Un cambio importante en anexo 20.3.3 es el uso que se le da al atributo de impuestos. En la versión actual de anexo 20, en la factura electrónica, si ustedes se dan la tarea de abrir un XML que tiene un montonal de datos y que pues normalmente no los entendemos hasta que sabemos a qué se refiere cada atributo, no encontraremos información del impuesto por partida. O sea que si en mi factura vienen productos a tasa 0 o vienen productos a tasa 16, y si alguno de esos productos lleva una cuota o porcentaje de IEPS, yo no sé a qué es. 20.3.2 solo me da el total de los impuestos que se trasladan en la compraventa. El ejemplo que tenemos en pantalla, si nosotros estamos viendo ya el machote o lo que sería la factura electrónica 3.3, con la información que tengo actualmente, no hay manera de poder indicar qué impuesto corresponde a qué producto. Y en el caso de una nota de crédito, descuento o devolución, pues estamos perdidos con ese tema, ¿sale? El cambio consiste entonces que ahora en anexo 20.3.3 los impuestos se deberán de calcular a nivel de partida. Eso les obliga a ustedes a que en todos sus productos, de sus catálogos, de su sistema informático que utilicen para facturar, definan la tasa o porcentaje de producto que utilicen para ese catálogo. Y se conserva el atributo de impuestos a nivel global, pero este solamente sumará o totalizará los importes de impuesto que yo maneje, independientemente si fuese IVA o si fuese IEPS. ¿Qué otro cambio tenemos? Que adicional a esto yo tendré conocimiento de cuál es la base de lo que estoy determinando para ese impuesto. ¿Qué tipo de impuesto es? ¿Cuál tasa o porcentaje le apliqué? O si es un factor o cuota, ¿qué cuota le estoy aplicando? En el caso del IEPS, por ejemplo. Y si hubiese más de un impuesto por partida, lo tendría que desglosar yo en dos registros diferentes. Este cambio quizá no lo veamos de entrada nosotros impactante, quizá por lo que acostumbramos de la representación gráfica. Pero imagínense el tema donde el cliente, su cliente final, les pida también en la representación gráfica que se vaya desglosando por partida él o los impuestos que se hayan trasladado. ¿A qué tasa y o qué cuota? Entonces, si viéramos en anexo 20.3.3 cómo sería la representación gráfica de una factura, yo ya tengo el tema de el primer movimiento o partida fue a tasa 0. Y en la columna impuesto 1, que tengo la cuarta columna, me pone una clave del impuesto. Ya también los impuestos vienen de un catálogo. Entonces ustedes ya no van a indicar que es IVA nada más, sino que seleccionarán previamente en su sistema o al momento de timbrar se asignará la clave 002. Y también nos va a decir si ese impuesto es una tasa o una cuota. Si es tasa 0, tasa 16. Y si fue una cuota, en el caso del IEPS, si fue una tasa, ¿qué tasa es la que estoy manejando para ese porcentaje? En el caso tenemos vinos, maneja un IEPS al 30%. En este caso sí se trasladan y ya tengo toda mi información para conocer la base del impuesto, desglosada por partida y también indicada en un campo que se llama total de impuestos traslados, que es el mismo campo del anexo 20.3.2, pero que ahora deja claro que va a ser la sumatoria de todos los impuestos que se tengan a nivel base. ¿Sale? Vamos a ahondar un poquito en este tema. En el caso de impuestos, vamos a saber ahora 5 nuevos conceptos. La base del impuesto, qué tipo de impuesto es, si fue tasa o cuota, a eso la autoridad le llama tipo factor, e indicar el tipo factor que fue, 16%, 30%, un peso en el caso de las bebidas azucaradas por litro y demás, y entonces de ahí determino yo un importe. ¿Sale? Este cambio es sustancial a nivel de cálculo del sistema. ¿Vale? Pero también requiere que ustedes revisen en su catálogo de productos que todos sus productos manejen correctamente esas tasas
de impuesto, ¿no? Otro tema, si lo viéramos ya en un ejemplo donde tengo una bebida energetizante y si voy a declarar o voy a desglosar el IEPS, yo estaría viendo 3 partidas, realmente la segunda no tiene que ver, donde manejo la base de mi impuesto, el impuesto 003 a tasa de 25% y de ahí una cuota, en el caso de las bebidas azucaradas, la cuota es del 1, la columna tasa o cuota del 1, pero en este caso la base para el impuesto es 0.40 por la presentación de, en este caso, el ejemplo que tengo del Red Bull, que es de 400 mililitros, ¿no? Si intentáramos visualizar cómo sería una factura electrónica 3.3 con las partidas de impuesto de ese producto, lo veríamos de esta manera. Y en la parte de abajo estaríamos viendo el total de los impuestos trasladados, 43.96, y de dónde sale cada impuesto. Los descuentos es algo muy similar. Y aquí sí impacta mucho la manera de trabajar de las organizaciones, en el caso de ustedes como contribuyentes. En anexo 23.2, la facturación actual, los descuentos a nivel de XML se tomaban como totales. No había tampoco la manera de poder identificar, o no hay la manera de poder identificar de dónde está tomando el descuento, el comprobante y a qué producto o servicio le corresponde. Y da lugar, anexo 23.2, a que nosotros podamos aplicar un descuento total al comprobante o al cliente. Ahora con anexo 23.3, los descuentos se componen o se calculan a nivel de partida. Si yo hiciese un descuento global de un 10%, por ejemplo, para una factura, tendré que impactarlo a cada partida del comprobante, para que en el caso de que yo ejecute una bonificación, devolución o descuento, poder saber a cuál de los 3 productos en este caso estaría afectando. Entonces, anexo 23.3, veríamos, recapitulando el tema de los impuestos, una columna para el tipo de impuesto IVA, otra columna para la tasa de IVA y el descuento, en este caso esos 155 pesos, a cuáles movimientos los afecté. Y aquí se mueve totalmente la operación de la empresa en el cuestión de la facturación, porque tendremos que tener digamos, seguridad de a qué producto o a qué partida le estás moviendo. ¿Vale? Anexo 23.2, como maneja, insistiré en ese tema, los atributos opcionales o requeridos. En el tema de opcionales era un cohete, porque resurgía mucho la interpretación que yo pudiera darle del comprobante, ¿sí? Si es opcional, no capturo nada. No me permite poner nada, le pongo un guión bajo, le pongo cualquier carácter, ¿no? Y anexo 23.2 también nos permite poder manejar cantidades en negativo a nivel de comprobante. Un ejemplo claro es el de anticipos y lo veremos más adelante. Anexo 23.3, un gran cambio que tiene es que ya no les permite que ustedes capturen un importe en negativo. Los campos de impuestos, descuentos, importes, subtotal y total, si mal no recuerdo, no permiten que haya negativo. Entonces ya no podré manejar, como normalmente lo venía haciendo yo, el caso de los anticipos, ¿no? Recalculando un tema de los anticipos, la ley de ILCR, el artículo 17, considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos que se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de un anticipo. Todas estas empresas que manejen anticipos, por ejemplo, una mueblería, donde están acostumbrados a recibir primero una parte a manera de proporción o de poder comenzar un proyecto por la compra-venta de un bien inmueble, sufrirá un cambio sustancial. Vamos a ver el siguiente caso de uso. Compro un comedor por 30,000 pesos, pido un anticipo de 10,000 pesos más IVA y liquido el resto al final. Si vemos cómo está ahorita anexo 23.2, yo tendría 2 momentos. El momento 1 que es cuando genero el anticipo, en donde hago un CFDI factura por 10,000 pesos y lo que le corresponde de IVA.
Y en ese momento esos 10,000 pesos ya están jugando para un pago provisional de ISR. ¿Sale? En un momento 2, cuando me liquidan ya el proyecto, yo pongo, se vendió un comedor de madera de pino por 30,000 pesos y en una partida adicional le resto un concepto de anticipo por la cantidad del CFDI que hice anteriormente. Y entonces ya me queda un subtotal, un impuesto y listo. ¿Sale? Ahí vemos en rojo entonces que en anexo 23.2 yo puedo manejar cantidades en negativas. Anexo 23.3 ya no me permitirá eso. Cuando nosotros estuvimos analizando toda la información de anexo 20, guías de llenado, reglas de validación, pues nos encontramos con algunas discrepancias en este tema de cantidades en negativo y lo primero que nos saltó fue ¿cómo vamos a manejar ahora los anticipos? Y ha sido sinceramente un ir y venir de información con instituciones a las cuales pertenecemos y con la autoridad para poder determinar cuál sería el momento o qué momentos hay en anexo 20.3.3 para que yo pueda manejar anticipos. Guía de llenado, que esta la hace el SAT, se publicará en próximos días, establece 3 momentos para la generación de un anticipo. El momento A, que tenemos en pantalla, nos dice que hago yo un comprobante CFDI ingreso, pero que, primero, si yo quiero usar o si yo quisiese usar este momento para manejar mis anticipos, en el primer CFDI, en color naranjita a su izquierda, deberé facturar un producto que se llame, o servicio, perdón, anticipo del bien o servicio, con la clave producto o servicio 84111506, la cantidad 1 y la unidad de medida ACT, que si mal no recuerdo es actividad. Y si mi factura a nivel de partida tiene esta información, la va a tomar entonces el SAT como si fuera un anticipo. Estos 10,000 pesos es lo que está jugando para pago provisional de ISR y algo que nosotros vemos como un warning, un aguas, es que aquí no tienes nada que te ampare el costo del bien, ¿sí? Porque solamente estás indicando ahí que es un concepto de anticipo. Existe entonces un momento 2 que es cuando emito un CFDI por el remanente de la contraprestación. Y lo que está diciendo la autoridad como un posible escenario es que en la descripción del bien que estás facturando añadas liquidación de remanente por pago de anticipo. ¿Sale? Y ahí vemos un warning que tenemos nosotros. En este escenario entonces, ¿debo de mezclar el nombre del producto con la leyenda que solicita el SAT? Parece que sí. Y entonces yo tendré que relacionar este comprobante con el anterior. Y ahí les va otro cambio que tiene anexo 20.3.3. Es el tipo de relación. Ahora, si nosotros hacemos una cancelación de una factura, al cancelarla tendré que decir qué factura origen es la que estoy cancelando. ¿Sale? Y tendré que capturar el folio fiscal de la factura origen. ¿Recuerdan ustedes cuántos caracteres tiene el folio fiscal de una factura ahorita? 32, son un buen. Yo ahí para ejemplo de este puse el folio 255. El sistema informático así lo vería, pero internamente tú tienes que indicar el o los UIDs del documento origen. Una cancelación o en este caso el hecho de un CFDI de tipo ingreso que sustituya, por llamarlo de esta manera, un anticipo, tendremos que indicarle el CFDI original y deberemos seleccionar del catálogo de relaciones, de tipo relación, el valor 7 que tiene que ver con CFDI por aplicación de anticipo. Si ustedes han descargado de la página del SAT estos catálogos, ahorita en la versión oficial solamente les van a salir 6 posibles escenarios por los cuales hay un CFDI relacionado. Nota de crédito, nota de cargo, devolución de mercancía, cancelación de mercancía, traslados, facturas trasladadas previamente y ahora estos dos. CFDI por aplicación de anticipo y otro que veremos más adelante por amortización. Entonces, cuando yo ya tengo el resto del comprobante por 20,000 pesos, lo que decíamos es, en este escenario, en el encabezado específico que debo llenar el monto del remanente. Sin embargo, si yo me voy a
la guía de llenado y regla de validación me dice que en ese valor unitario debe ir el valor total del bien. Entonces ahí tampoco encontramos cómo está la cosa, porque el valor total del bien, según el ejemplo, son 30,000 pesos. ¿Va? Sin embargo, esto es un posible escenario que está previendo la autoridad en guía de llenado actualmente. Vamos a ver un escenario B. Escenario B tiene que ver con la facturación del anticipo aplicado al complemento recepción de pagos. Y aquí comenzaré a hablarles un poquito del complemento recepción de pagos. En este escenario B, lo que la autoridad indica es que en el momento 1 tendrías que hacer un CFDI de tipo factura, un CFDI ingreso, por el total de lo que va a costar el comedor. Entonces ya deberías de saber más o menos cuál es el costo total de tu proyecto. ¿Sale? Y esto es lo que juega, recordemos, en las personas morales, esto es lo que juega para ISR. Entonces ya desde un inicio tú estarías poniendo ahí 30,000 pesos para ISR. Si este fuera el caso, entonces ya entra una figura o un nuevo comprobante que es el comprobante de pago. Cuando en el momento 2 se haga la emisión del CFDI al que se le va a incorporar el complemento de recepción de pagos y me dan 10,000 pesos de anticipo, yo tendré que relacionar ese complemento de recepción de pagos a la factura original. Ahí vemos CFDI relacionado, folio 255. Entonces, hago mi factura por 30,000 pesos, la timbro, hago un complemento de recepción de pagos por 10,000 pesos, relacionando a la factura 255, lo timbro y en un segundo momento, cuando me den el resto del pago, hago otro complemento de recepción de pagos donde yo también seleccione la factura original 255, indicando lo que tiene que ver con complemento de recepción de pagos que al rato lo vemos. ¿Sale? ¿Qué vemos aquí como un posible riesgo warning? Ojo, la suma de los ingresos nominales en este momento son 30,000 cuando todavía no te han liquidado nada. Porque aquí vemos momentos. El momento 1, que es el recuadro que está en medio, solamente me han dado 10,000 pesos. Y yo ya estoy diciendo para pago provisional que van 30,000. No sé cuándo va a llegar el momento 2. ¿Vale? Y hay un tercer escenario que tiene que ver con el poder manejar una nota de crédito al final. Veamos el primer caso. Hago un CFDI factura, donde este CFDI factura deberá indicar, al igual que en el primer escenario, la clave de producto y servicio tal, unidad 1, clave tal, en el concepto o descripción, anticipo del bien o servicio por 10,000 pesos más IVA. ¿Vale? Luego, emito un CFDI por el total de la operación en un momento 2, cuando ya realmente voy a facturar ese comedor. Y al indicar ese CFDI, yo tendré que decirle que la relación que tiene es con el primer anticipo por el concepto tipo relación 7, que es CFDI por aplicación de anticipo. Y ahí el sistema, el SAT, en este caso, sabrá que la factura que estoy haciendo, folio 300, es la consecuencia de un anticipo que me dieron por 10,000 pesos. Sin embargo, si nosotros viéramos los ingresos, estoy haciendo ingresos por 40,000 pesos. Entonces, tengo que hacer un momento 2 en donde mediante una nota de crédito, como lo decimos coloquialmente, yo mate el documento inicial del anticipo por 10,000 pesos y tendré que relacionarlo al primer documento, al documento de la factura, diciéndole que es una relación por amortización de anticipo. ¿Cuál es el warning que vemos aquí? Que estos documentos, el documento 2 y el documento 3, deben tener la misma fecha y deben de liquidarse al momento de la emisión de la factura para que realmente podamos hacer el tipo de relación. Lo que personalmente veo un poco complicado es el tema de poder hacer esa relación de una manera fácil. Y para eso, bueno, está nuestro sistema, ¿no? De poder hacerlo normal. Y también vamos a tener que cuidar el momento en cual yo emito la factura electrónica y si le asocio o no el tipo de relación correcto. ¿Por qué? Porque si no, entonces me obligaría a emitir un complemento de recepción de pagos y asumo que ya no estaría cayendo yo
en el escenario de anticipos. ¿Por qué? Porque puede ser que se me olvide relacionar un comprobante a otra factura. Y si yo timbro un CFDI, ya no puedo modificarlo, ¿no? Y ahora con el tema de la cancelación, pues se convierte un poquito difícil hacer este tipo de casos. Entonces, recapitulando un poco el tema de anticipos, estos tres escenarios nacen a raíz de que ya no se permite el manejo de cantidades en negativos en anexo 20.3.3. Como ya no se permite manejar cantidades en negativo y restar en una partida, por ejemplo, el caso de un anticipo, ahora lo que está viendo a la fecha la autoridad son 3 posibles momentos por los cuales tú puedas hacer anticipo. ¿Cuál recomendamos? El que ustedes mejor les convenga para las operaciones, ¿no? Porque vemos que uno es juego más para ISR y otro estaré teniendo posibles problemas en la relación de documentos. Las problemáticas, el escenario A y B, al momento de facturar el bien, no cuento con un CFDI que ampare la adquisición del mismo, porque nada más tengo 10,000 pesos por un anticipo. Y esto puede ser una problemática en el tema de costos para el contribuyente. Lo mencionaba rapidito el contador Ochoa, el tema de los inventarios perpetuos y saber el costo al momento, ¿no? Con el escenario C, debido a que no tenemos ninguna regla bien clara, no se permiten deducciones para el pago provisional de notas de crédito sino hasta en la anual. Entonces ahí estaría jugando un importe algo diferente. El contribuyente estaría haciendo un pago provisional acumulando 40,000 pesos cuando realmente tuvo 30,000 pesos de ingreso. Si lo vemos en una posible tablita, tenemos el caso en el cual hice un CFDI por anticipo, la columna de cómo aplicaría para 3.2, cómo aplicaría para 3.3. Se anticipan 10,000 pesos, luego se hace el CFDI por el total de los 30,000, pero en el caso de la nota de crédito, yo la aplico en 3.3 mediante un documento de tipo egresos y en el 3.2 yo lo restaba en la factura. Por lo tanto, mi factura total más la suma del anticipo quedaba en 30,000 y acá ya van en 40,000 pesos. Si asumo que mis ingresos acumulables para pago provisional son 100,000 pesos y el ingreso de esta operación en un caso son 30,000 y en otro 40,000, entonces ya tengo una base provisional que aumenta la utilidad del pago provisional en finalmente 240 pesos. Solo por este pequeño ejemplo y por utilizar alguno de los momentos que tenemos para CFDI. ¿Vale? Ok, bien. Antes de entrar al tema de cancelación, recordarles el tema de los catálogos. Son alrededor de 17 catálogos. Por ejemplo, catálogo de monedas. Ya no van a poder capturar libremente una moneda, sino que vamos a tener que seleccionarla de un catálogo y a nivel de XML se va a ir la clave de dicha moneda. Luego, el régimen fiscal es otro catálogo que tenemos para anexo 20.3.3, donde tendré que seleccionar ya de los catálogos que dispone el régimen fiscal. Unidades de medida. Está complicado el tema de las unidades de medida. Qué bueno que lo expuso el contador Ochoa, yo no lo tenía desglosado por cuestión de tiempo, pero involucra también para ustedes aproximación o entendimiento, lo voy a poner así. Meterse a los catálogos, identificar los valores que maneja cada catálogo y saber cuál pueden ustedes usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 3.2 no me deja, la autoridad no deja de usar la unidad normal, aunque lo pone como un atributo opcional, me sigue diciendo que si yo uso la arpilla o yo uso la caja o yo uso la pieza, lo pueda seguir haciendo. Pero ahora tendré que buscar una unidad fiscal que le corresponda. Y al menos ahorita de entrada los catálogos sí vienen complicados porque tienen un buen de registros que no se apegan a lo que usamos actualmente, ¿no? Sí, que no es una clasificación mundial. Entonces, yo les recomiendo que puedan revisar la información de interés que tenemos nosotros documentada, la información que pone el SAT, guía de llenado, reglas de validación, estándar de anexo 20 y descargar los catálogos para que vean lo que se van a enfrentar en cada una de sus empresas. El factor tiempo es determinante porque, como veíamos en el inicio, la entrada en vigor de esto es próximamente 1 de julio.
Y la obligatoriedad, la fecha que dio el SAT en el último comunicado de prensa es el 1 de diciembre de 2017. Tenemos un periodo de transición de 6 meses para que las empresas se adapten a este nuevo proceso de captura que tenemos. Y lo que me preocupa a mí personalmente es que ustedes puedan tener el tiempo de hacerlo y llegar al menos al 1 de diciembre con todos estos cambios. Ahorita estamos viendo el tema de la facturación electrónica. La facturación electrónica es algo que ya hacemos en las empresas. Ya facturamos, ya capturamos clientes, capturamos productos, metemos partidas, algunos capturan información de adendas, suplementos y demás. Pero se viene una preparación en tu empresa, con tu catálogo de productos, con tu catálogo de clientes en el tema del uso del CFDI, con tu catálogo de productos también para la asignación de la unidad de medida, con la modificación a los nodos de impuestos y en el tema de los nodos de descuentos, donde tendrás que identificar a qué partida le corresponde qué impuesto o qué descuento, y esto moverá la operación de la empresa de una manera impactante, ¿no? Entonces, no está de más que saliendo de esta conferencia el día de mañana, comiencen a buscar esa información de interés para que vayan preparando este cambio, ¿vale? El siguiente tema tiene que ver con la cancelación del CFDI. Esto todavía no se dicta a la autoridad de manera oficial, pero tampoco lo ha dejado entredicho que no. Se establece el 1 de enero del 2018 como la entrada en vigor a la cancelación del CFDI. ¿Cuál es el antecedente que tenemos de todo esto? Bueno, hablaba el contador Víctor de los EFOS y los EDOS y los ELFOS y no sé qué tanto, ¿no? Todo este tema, pues si nos damos cuenta, estos cambios que está haciendo la autoridad ahora con anexo 2033, si lo vemos de la manera en la cual nos está sentenciando algo, pues es meternos en cintura, de buena o mala manera. Pero también vean el tema de que ustedes podrán tener mejor control en la información que tienen de sus empresas. Porque si explotan lo que viene a nivel de XML, podríamos tener un benchmarking muy grande. ¿A quién le vendo? ¿Qué le vendo? ¿Cómo le vendo? ¿Qué descuentos? Toma de decisiones muy importante para la organización. Pero también tendremos control. Control que ahorita no existe. ¿Ustedes saben quién les canceló una factura ayer? No creo. Hasta que no se meten a la página del SAT e intentan buscar un comprobante y les aparece cancelado y ya valió, porque no pueden revivir ese comprobante, por ejemplo. O el tema de los depósitos que les hacen. ¿Ustedes saben específicamente a qué facturas corresponden? No, por eso viene complemento de recepción de pagos, ¿no? Entonces, no veamos tanto el tema como algo en lo cual me están forzando o me están metiendo en cintura, ¿no? De por sí no nos gusta que nos estén mandando, no nos gusta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer. Yo les cambiaría la jugada. Véanlo como el tema de toma de decisiones, control de la información y explotar la información al máximo, ¿va? ¿Qué sucede con la cancelación del CFDI? Les digo, el antecedente es que los contribuyentes cancelan CFDIs con la digamos, estrategia de no declarar ingresos. Y le pegue a quien le pegue, ¿sale? Tú cancélala, no hay bronca y después vemos qué hacemos. Ya me reclamará, ya no le contestaré, casi ni le vendíamos o vemos qué cuestión hacemos, ¿no? Toda esta mala práctica, yo lo voy a llamar como una mala práctica. El SAT lo que pretende es meter reglas. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora el SAT? Dice, bueno, el emisor va a tener que enviar una solicitud de que quiere cancelarles una factura. El receptor será quien acepte o no dicha cancelación. Hasta ahorita ya tenemos entonces, recordando el tema de las clases de español, el emisor y el receptor y un mensaje de comunicación. ¿Sale? Ya al menos hay una comunicación entre los dos. Ok. Tengo yo como receptor 72 horas para aceptar o rechazar dicha solicitud. Y si no atiendo esa solicitud en 72 horas, quien me emite la factura la podrá cancelar sin ningún problema. Esas son como las reglas generales de lo que viene con el tema de cancelación. Ahora, la regla 27139 en resolución miscelánea indica que los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se les requiera la necesidad de involucrar a un receptor en los siguientes supuestos.
¿Por qué razón? Ustedes ahorita estarían pensando, sí, pero ¿qué pasa cuando me equivoqué con el RFC, que lo capturé mal, o cuando no iba un dato como debiera ser, o cuando hice la factura para un cliente que no era, o váyase a saber, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo podría cancelar una factura sin necesidad de emitir un mensaje al receptor? Que el CFDI se ha creado para público en general, que es el XAXX, o para un contribuyente extranjero. Que forme parte de una factura global. Muchas notas de venta, facturadas a público en general y facturadas de manera global. Porque yo haga un CFDI de nóminas, un CFDI de ingresos o un CFDI de traslado, o porque yo haga un CFDI factura expedido a un contribuyente de RIF. ¿Vale? Eso los ve el SAT bien rapidito. O cuando la cancelación yo la realice antes de las 72 horas posteriores a la emisión del documento. Entonces ya el SAT me está dando de entrada 72 horas de cuando lo timbré para poder cancelarlo sin mandar el mensaje. Entonces ya tenemos dos escenarios en los cuales entran en vigor 72 horas. Las que tengo yo despuesitito de timbrar el comprobante y las que tengo una vez que le aviso al receptor. ¿Va? Si somos un poquito más visuales, entonces el tema de la cancelación del CFDI, yo tendré 72 horas para poder cancelar sin ningún permiso. ¿Sale? Hay otro tema que tiene que ver el tiempo en donde el comprobante todavía es vigente. Pasaron las 72 horas, entonces a los N número de días yo tengo la necesidad de cancelarlo, envío un mensaje de solicitud. ¿Cómo estaba esto? No sé si vaya a cambiar. Mediante buzón tributario, yo le estaría mandando la comunicación al receptor para decirle que quiero cancelar uno o varios XMLs. Entonces, mediante buzón tributario, el receptor recibiría el aviso, entraría a ver cuáles facturas son las que me quieren cancelar. Un dato importante y que creo que puede ser parte medular de de posponer esta fecha es que el dato oficial de poder saber que un XML es único es el folio fiscal. Y el folio fiscal tiene 32 caracteres. Entonces, si tú me mandabas 5 folios fiscales, yo tendría que estar buscando entre mis 5 folios fiscales de 32 caracteres, ¿no? Creo que se complica un poquito si fuese mediante buzón tributario. Pero bueno, pensemos que recibí el mensaje. Tengo 72 horas para poder aceptar o no esa cancelación. Si terminaron esas 72 horas y se me fue, no vi buzón tributario, me pueden cancelar el comprobante. Algo que tampoco estaba bien definido por parte de la autoridad y que quizá también esto es clave para postergarlo, es que no había una comunicación formal de qué ibas a hacer, qué mensaje te iba a llegar y cómo podías tener la evidencia de que realmente se le habían pasado las 72 horas al receptor, ¿no? ¿Imprimo el mensaje de buzón tributario o qué hago? Entonces tampoco esto está todavía reglamentado. Lo general que vemos en este diagramita sí todavía tiene validez. ¿Sale? 72 horas después de haber timbrado mi comprobante, lo puedo cancelar sin previo aviso. Después de las 72 horas, entonces, tendré que hacer esta interacción mediante buzón tributario, según lo que tiene ahorita, y tú mediante buzón tributario respondes si quieres cancelarlo o no. Imaginen entonces que esto entrará en vigor también en julio. Un boom, ¿no? Porque estaba de hecho mayo, y de mayo lo postergaron 2 meses, y dijeron julio. Y esto cambia totalmente en la manera de trabajar de las empresas, adicional a hacer el complemento de recepción de pagos y de timbrar, sino estar pendiente en buzón tributario a ver quién me está diciendo que quiere cancelarme una factura y quién no. ¿Sale? Es algo entonces que cuando entre en vigor, la fecha que está ahorita es 1 de enero de 2018, sufrirá un cambio sustancial en las empresas. Les presento, ya lo vieron con el contador Víctor, me stalkeó la presentación. En el material que les pasé, la liga que viene en una de las diapositivas, generamos nosotros esta vista previa de lo que sería una factura electrónica en 3.3. Hay cosas que se simplifican, cuestiones de dirección, datos de dirección del emisor y receptor ya no van. Ahora todo el SAT lo está amarrando a un catálogo de códigos postales. Ustedes deberán indicar entonces ahora el código postal
de ustedes y de su receptor y se acabó. Van a poner el RFC del receptor, su código postal y listo. Entonces ya no está el tema, aquel laborioso de que me quieren regresar la factura y no me la quieren pagar porque en el número interior no le puse 1 y 2. ¿Sale? Un campo opcional que solamente me tiene aprietos a los emisores de facturas electrónicas. Oye, que la factura electrónica dice NA y mi cliente la quiere, no aplica porque la persona que lleva la contabilidad, si no dice no aplica, no va a pasar. No se puede hacer nada, está timbrado el comprobante, o sea, tendríamos que cancelar y generar otro. Campo opcional, ¿va? Ok, vemos un número o más bien un régimen fiscal que ahora he expresado en una clave, donde ustedes tendrían que ver por su rol, qué régimen fiscal pertenece. Lo que tiene que ver con monedas y tipos de cambio para aquellos contribuyentes que emiten transacciones en moneda extranjera, también hay un cambio sustancial. Les platico un poquito. Existe un catálogo de monedas en el SAT. Ese catálogo de monedas establece el uso de decimales. 2 decimales, 3 decimales. Creo que había una ya como por Indonesia, no sé dónde, o África, de 4 decimales. Pero ya no se vale entonces que yo le ponga 6 decimales a la moneda para que haga un cálculo más exacto. La guía de llenado te dice en qué casos el resultado de la operación, cuando manejes un tipo de cambio, lo tendrías que redondear. Entonces, quienes tengan operaciones con moneda extranjera, les recomiendo que se echen un clavado al documento y a los catálogos del SAT para que identifiquen cuántos decimales les exige la moneda y qué hacer en el caso de tener un cálculo a mayor decimales, si aplica redondearlo o no. Pero hay un tema importante. Establece para cada tipo de cambio un porcentaje de variación. Y ese porcentaje de variación, si mal no recuerdo, en algunos casos no pasa del 35%. Esto es que si al tipo de cambio del día de ayer, diario oficial, viene a 18 pesos y yo a mi factura electrónica hoy le pongo 40 pesos de tipo de cambio, si yo no tenía la seguridad o en ese momento de emitir la factura electrónica, el control de saber que había hecho una operación incorrecta, se iba el comprobante y se timbraba así. Ahora establece el SAT que si existe un rango fuera de esto, si el importe que estás calculando está fuera del 35%, el proveedor autorizado de certificación, al timbrar la factura, te tendría que mandar un warning y decirte, oye, el tipo de cambio que estás capturando está fuera de rango. ¿Estás de acuerdo en esto? Y si tú estás de acuerdo, entonces capturarás un CAPTCHA, un código como el que ahora les pide la página del SAT para descargar comprobantes. Y esa va a ser la manera en la cual ustedes aceptarán, en el caso del tipo de cambio y la moneda, que están fuera de rango. Lo mismo sucederá para cuando en los campos totales del documento exista un importe también fuera de rango. La autoridad movió mucho el tema, estaba en 20 millones una factura, creo que lo va a mover a 100 millones. Si hay una factura por más de 100 millones, tendré que dar un mensaje de aceptación de que quiero hacer esa factura con ese importe. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, antes podríamos hacer una factura por 20,000 y se me iba un cero y por las prisas ni lo checaba, o hasta que después mi cliente lo checaba o mi contador lo checaba, me decían que estaba mal hecho y me pedían confirmarlo, ¿no? Entonces para allá va esto. Ahorita la autoridad está poniendo límites altos porque no sería congruente meterlos a que ustedes hagan mensajes de validación en periodos o en menores importes, pero realmente para allá va. Otro tema que vemos es método de pago y forma de pago cambian totalmente. Lo que antes era uno, ahora es el otro, ¿va? Al revés volteado, como dicen en mi rancho. El campo de forma de pago, antes lo manejábamos como si era una sola exhibición, era parcialidades o demás. Ahora forma de pago establece un catálogo, que es el catálogo de métodos de pago que está actualmente, en donde podemos seleccionar efectivo, cheque, transferencia y demás. ¿Sale? Entonces ahora ustedes deberán indicar en cada comprobante qué valor del catálogo de formas de pago le corresponde. Y algo muy importante es que ya no existe el no aplica.
¿Vale? Ahora tendrás que indicar qué forma de pago estás manejando. Y esto tiene un impacto muy grande para recepción de pagos. Ahorita entraré ya. Y bueno, el tema de los descuentos y los totales. Y en el caso de que exista un CFDI relacionado, debemos de indicar qué tipo de relación es la que estoy manejando con ese CFDI y cuál es el CFDI relacionado. Aquí es vital de importancia que el software que ustedes utilicen actualmente les pueda ayudar a hacer esto sin problema, ¿va? Ok. Perdón. Aquí están las ligas de donde está el documento, si le pueden tomar una fotito así como tipo concierto. Si no, creo que después van a ustedes poder entrar a algún portal y descargar toda esta presentación de Profit. Todo este documento lo hicimos con el afán, como les decía anteriormente, de que ustedes se preparen para todo el cambio que viene. Ciertamente estamos acostumbrados a esperarnos al 5 para las 10, ¿no? Y esto es diciembre. Pudiera ser, porque ya conocemos cómo se maneja este tenor, que en noviembre digan algo. Yo personalmente no lo creo mucho. De entrada ya el SAT no nos dijo enero. Y eso quiere decir que ya no te va a aceptar que te fuiste de vacaciones y no estabas preparado. Te tienen de ahora junio, casi junio, hasta noviembre para examinar toda la información, hacer sus simulaciones de qué cambiaría y entrarle lo más rápido que pueda en este tema. Y viene entonces la segunda parte de esta plática que tiene que ver con un nuevo tipo de documento, lo voy a manejar así. Es el complemento de recepción de pagos. Si pudiéramos definir qué es un documento de recepción de pagos, yo diría que es un recibo de dinero. Es un recibo de dinero que emite la persona que recibe un pago. Hay una carga de trabajo para quien ahora cobra en las empresas. ¿Sale? La carga que tiene el de factura, ahorita es quien timbra. Y esto que estamos viendo es quien cobra. En ocasiones es el mismo, ¿no? Y no se salva. Pero en los pilotos que estuvimos haciendo nosotros de esto con algunas empresas, era personalmente algo chistoso porque citábamos a los usuarios y nosotros insistíamos en que fuera quien operaba el sistema. Y como normalmente sucede en las juntas, pues está el director, subdirector, gerente y no sé qué tanto, ¿no? Y no mandan llamar al que opera. Entonces cuando veíamos esto, anexo 20, tráete a las muchachas que facturan, órale. Y recepción de pagos, váyanse las que facturan y vénganse las que cobran, ¿no? Porque va a moverse totalmente el flujo de toda la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces yo tendré ahora control en el flujo de efectivo. Si alguien me paga una factura, yo tendré que relacionar qué factura es la que me está pagando. Así de fácil. Y ajusta mecanismos como las cancelaciones indebidas de comprobantes. Tenemos mejor relación en saber qué factura está pagada y qué no. Y evitamos la duplicidad de ingresos con la facturación de parcialidades. Algo que quedaba como una lagunita ahí en la ley con el tema de parcialidades era precisamente eso, cómo se manejaban y qué se podían hacer. Y como la factura electrónica no tenía una manera fácil de poder establecer un campo, un atributo o un complemento o algo, el saldo que hizo fue esperarse anexo 23.3 para meter ahora el complemento de recepción de pagos y ahí está tu manejo de parcialidades. El sustento legal es el mismo artículo 29. Hace rato veíamos que para las facturas electrónicas dice que por los actos o actividades que se realicen y más adelantito dice y por los ingresos que se perciban. Entonces, oye, ¿quién me obliga a hacer el complemento de recepción de pagos? El SAT en Código Fiscal de la Federación, artículo 29. Porque ahí te dice después que tendrás que emitir un comprobante de fiscal digital sobre las reglas de carácter general que dictamina el SAT y las reglas de carácter general te dicen que te puedes sacar un complemento como este, ¿vale? Y ya en resolución miscelánea, la fracción 2718 dice que los complementos que publique la autoridad en su portal serán de uso y obligatorio para aquellos contribuyentes que les aplique. Les aviso oficialmente que el complemento de recepción de pago les aplica a todos los contribuyentes, ¿vale? El de notarios, pues aplica a los notarios, ¿no? El de INE a quien le factura el INE. El de recepción de pagos va para todos, como el chiste. Bien, la misma autoridad está ayudando, yo veo muy beneficioso esto, con documentación de todo el cambio. Para el complemento de recepción de pagos también hay reglas de validación y también existe una guía de llenado.
En la guía de llenado es el ABC de cómo voy a capturar la información del complemento de recepción de pagos. ¿Qué pasa entonces si yo lo que uso actualmente, ¿no? ¿Qué va a pasar si mi factura no se paga en una contraprestación, en una sola exhibición, como lo conocemos actualmente? Bueno, ahora vas a poder realizar N documentos de pago, donde cada documento de pago va a ser por el importe de lo que te están pagando y relacionado a la factura original. Ya tenemos rastreabilidad y tenemos entonces mis documentos de parcialidades, por ejemplo. Ahorita estamos viendo el tema de que no se pagó en una sola exhibición, abusados con esto, ¿vale? El monto del pago se va a aplicar proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la regla. O sea, hace que voy a tener que relacionarte el documento de pagos con un o varios CFDIs facturas. Yo puedo tener una factura de 20,000 pesos, puedo tener otra factura de 30,000 pesos, otra factura de 50,000 pesos, en total son 100,000, y yo puedo hacer un documento de pago y saldo las tres. Mi complemento de recepción de pagos tendrá 3 CFDIs relacionados. ¿Vale? Facturas que son pagadas en una sola exhibición a crédito está medio complicado, porque si recordamos anexo 20.3.3, factura electrónica, vienen dos campos, les decía ahorita, forma de pago y método de pago, que recuerden que se cambiaron, al revés volteado, ¿sale? Forma de pago es en lo que tú recibiste el pago, transferencia electrónica, efectivo, cheque o no sé. Y el método de pago ahora es si es una sola exhibición o pago en parcialidad y diferido, ¿sale? Sin embargo, el tema que detona un complemento recepción de pagos tiene que ver con el momento en el cual te pagan una factura electrónica, ¿sale? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ver cuál es el momento? ¿O cómo yo voy a saber cómo interpretar el momento? La cosa está fácil. Si a la factura electrónica, al CFDI de factura electrónica, ustedes le indican forma de pago por definir, en automático le corresponde un complemento de recepción de pagos. Porque si yo a la factura electrónica le estoy indicando por definir, quiere decir que no me la han pagado. ¿Sí? Caso opuesto, si a la factura electrónica yo le digo transferencia, ¿sí? Ya me salvo de hacer complemento de recepción de pagos. Sí, pero el SAT asume que ya te pagaron. Recordarán la plática con el contador Víctor donde decía pretérito realizó, ¿sale? Entonces, aguas con este dato. Precisamente este cambio es el de los que más impactan a nivel de factura electrónica, porque si bien ya no vamos a estar utilizando el NA, el no identificado o el otros, ¿sí? Ahora si nosotros indicamos hay una forma de pago, asumimos que sí nos pagaron. Entonces, si la autoridad después ve que la factura era del día 23 de mayo, y ese 23 de mayo tú pusiste que te hicieron una transferencia electrónica, pudiera consultar tu estado de cuenta y decirte dónde está la transferencia que pusiste. ¿Vale? Entonces, entra mucho el tema de por definir. El momento de la contraprestación tiene que ver con la forma de pago que yo indique. Ciertamente, el método de pago, una sola exhibición o pago parcial y diferido, no me da la pauta de que yo determine si hay complemento de pago o no. Porque de entrada, si estoy haciendo una operación de venta a crédito, donde yo sé realmente que mi cliente no me va a pagar en ese momento, yo tendría la obligación de poner en ese campo PPD, pago parcial o diferido. ¿Sale? Y entonces existe la duda ahorita de decir, ¿qué pasa si yo le pongo pago en una sola exhibición? Pago en una sola exhibición no quiere decir que te están pagando ahorita. Quiere decir que te van a pagar todo de un jalón. ¿Vale? Para que no se vayan con ese tema de, es que decía pago en una sola exhibición y eso me da la salvedad de no emitir complemento de recepción de pagos. No. Lo que nos va a decir el momento en el cual se detona un complemento de recepción de pagos es forma de pago en la factura. Ahora bien, si yo cliente te hago una transferencia y aunque la factura diga por definir, te exijo mi complemento de recepción de pago, tú podrías dármelo,
¿vale? No hay nada que diga que si el cliente te pide un complemento de recepción de pagos, tú no se lo emitas porque tu factura decía 99. Recordemos que esto va entonado al tema de mejor control en el flujo de efectivo. Lo que creo que va a ocasionar en un futuro es que todos nosotros como clientes, en el tema de las modificaciones que tengamos que hacer a nuestro departamento de tesorería, exijamos que por cada pago que hagamos nos generen un complemento. ¿Sale? ¿Qué? ¿Qué pasa cuando una factura, un CFD de ingresos, yo le digo que tengo que ver un complemento de recepción de pagos porque no lo pagué al momento y genero un CFD y pago? ¿Qué existe? ¿Lo puedo cancelar? Sí, sí puedes cancelar un CFD y pago, pero en la relación de ese CFD y pago tendrás que indicar que estás sustituyendo uno previo. Lo que no puedes cancelar es una factura que ya fue pagada. El PAC no te va a poder cancelar una factura que ya fue pagada. Es decir, si hay una factura que ya tiene un complemento de recepción de pagos asociado, ya no puede ser cancelada. ¿Vale? Y vemos aquí el tema de que yo sí puedo hacer una cancelación de este error mediante una nota de crédito. Oye, pero ya estaba pagada, pero me di cuenta de que no, el importe, un descuento o algo. Perfecto. Haz un CFDI de tipo egreso, asumiendo que estás haciendo una devolución, bonificación o sustitución de mercancía. ¿Vale? Decíamos, si una factura electrónica ya se encuentra pagada, no va a poder ser cancelada. Y un CFDI de complemento de recepción de pagos lo podrán cancelar siempre y cuando estén todavía en el ejercicio fiscal del que se trate. ¿Sale? Un CFDI cancelado. Ahora, viene un tema que está importante. Si nosotros viéramos qué información me va a pedir el complemento de recepción de pagos y lo intentáramos revisar en una vista previa, una representación gráfica, esta estaría la información que te está pidiendo el complemento de recepción de pagos. Datos del proveedor, ¿sí? En este caso vean la ordenante del pago, datos del beneficiario del pago, información del depósito, qué fecha se hizo el pago, por qué medio o qué forma, qué moneda, tipo de cambio, cuál fue el monto, y si yo hice una transferencia vía electrónica o SPAY, qué número de operación tengo. Y en la parte inferior, cuáles son los FDIs a los cuales yo estoy relacionando ese pago. Y aquí es donde pónganse a parir chayotes, como dicen en mi rancho, con el tema de tesorería. Ya no se vale entonces que yo aplique los pagos a las más viejitas o a las que me vean. Yo tendré que mandarle a mi cliente su pago, qué facturas afectó. Y como vemos, tenemos un importe inicial o un saldo total que se llama importe saldo anterior, un importe de lo pagado y un importe de saldo insoluto. Si me hacen un segundo pago y yo lo asocio a una factura, solo me considerará el importe del saldo insoluto de la factura que yo haya relacionado. ¿Y cuál es la relación entre un documento y otro? El UUID. Entonces, aquí aprovecho para decirles que los sistemas de CompAquí tienen un almacén digital, un ADD, el contador Ochoa lo mencionaba, y si no lo han utilizado, comiencen a utilizarlo, ¿va? Porque esa es la parte medular de hacer este tipo de relaciones de una manera fácil. La relación entre un CFD y otro es el UID. Son 32 caracteres y tendrán que ir relacionados. Y recordemos que esto finaliza en el tema de contabilidad electrónica, donde tienes que mandar información de tus pólizas, donde también va la información de los CFDIs relacionados, ¿vale? Hay un tema importante con la emisión del complemento recepción de pagos. El complemento recepción de pagos también tiene una vigencia para hacerlo y son máximo 41 días. Es decir, si yo recibí el pago el día 23 de este mes, tengo el resto de este mes más 10 días del siguiente mes para poder generar el complemento de recepción de pagos. Caso contrario, si yo recibí el pago el primer día del mes, tengo todo ese mes, que pueden ser 31 días, más 10 días del siguiente mes para no hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues me van a multar, porque yo tengo la obligación de generar complemento de recepción de pagos. Y al generar el complemento de recepción de pagos involucra un timbrado de un documento y una relación
contra otro documento, ¿va? Por lo menos contra otro documento. También complemento recepción de pagos tiene ciertos catálogos, como las formas de pago, método de pago, monedas, tipo de cadena de pago que tiene que ver con el SPEI. En estos catálogos también están publicados en la página del SAT en la información de complementos de factura electrónica, complemento recepción de pagos. Hemos encontrado algunas preguntas frecuentes de factura electrónica que estarán publicadas en la página de la autoridad. Y recordemos algo, bueno, ¿quién está obligado a generar el complemento de recepción de pagos? Todos, ¿sale? ¿En qué momento? Cuando recibes un pago. Cuando recibes un pago cuya factura se haya generado con la clave por definir, que es la consecuencia. O también cuando recibes un pago y tu cliente te exija o te pida, véanle como quieran, el complemento de recepción de pagos. Ahorita no hay nada que te diga, no te lo doy porque le puse a la factura. Lo que sí es que si al momento de que se generó la factura tú ya recibiste el pago, puedes seleccionar la forma de pago que correspondió y ahí sí te evitas de generar complemento de recepción de pagos porque asumimos que ya tienes el dinero en tu cuenta, ¿va? ¿Cuál es el importe por el cual voy a generar el complemento de recepción de pagos? El importe del pago. Si me pagaron 5,000 pesos, lo asocié a una factura de 10,000, el complemento de recepción de pagos va por 5,000. ¿Vale? ¿Cuándo estamos obligados a emitirlo? Obligados, de acuerdo a lo que dice la autoridad, cuando la contraprestación no fue liquidada al momento. ¿Y cómo voy a saber que no fue liquidada al momento? Cuando le haya puesto la forma de pago 99 por definir, que yo ya estaba viendo como la forma de pago que iba a utilizar siempre, ¿va? Ya muchos estaban así de, ay, está por definir, no hay bronca, le ponemos por definir y no nos metemos en broncas. Aguas con esto. ¿Y cuándo se considera el momento? Cuando no existe forma de pago, ¿va? ¿Cuánto tiempo tengo para emitir el complemento de recepción de pago? Les decía, a más tardar el 10º día del siguiente mes de cuando realicé el pago. Pueden encontrar un ejercicio muy práctico en la guía de llenado o en el documento que elaboramos nosotros para esto. ¿Va? Me hago un ladito para que puedan tomar. Ahí está la liga de consulta. Tenemos 2 ligas de consulta. La primera que veíamos hace rato es para el anexo 2033. Esta liga de consulta es para complemento recepción de pagos. Por último, antes de agradecerles su asistencia a la sesión, trataré de hacer una pequeña remembranza de todo lo que vimos para que se vayan así como que más tranquilos a su casa. Sale así como estamos nosotros ahorita en tener esto vigente al día de hoy. Anexo 2033 tiene ahora campos, atributos que son opcionales, que son requeridos y hay opcionales que se vuelven condicionales. Ah, chingo. En 3.2 eran opcionales y requeridos. ¿De dónde salió el condicional? De guía de llenado y o de reglas de validación. Porque la regla de validación que va encaminada al PAC, al proveedor de certificación, que es quien timbra las facturas, te dirá en qué momento debes de usar un campo como obligatorio. Y eso le llamamos condicionales. Ok. Ahora hay catálogos que la autoridad dispone y de los cuales yo debo seleccionar una clave de ese catálogo y esa clave es la que se va a ir al archivo XML. El archivo XML es la representación, digamos, técnica de mi factura y es, según lo que veíamos en la plática con el contador Ochoa, el que vale para poder acreditar o deducir la operación. ¿Va? Ok. Va a ser un cohete, así se los voy a poner. La modificación en sus catálogos para poner a punto anexo 2033. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos claves de producto y servicio que aguas, el valor 01010101 dice no existe en el catálogo. Se los dije. No digan que no. No existe, es muy diferente a voy a usar este siempre. ¿Va? Cuando yo en el catálogo no encuentre un valor en específico, como decía el contador Ochoa, podré, eso ya lo estableció el SAT y lo va a poner en guía de llenado, podré poner la clase o la mamá, la cuenta padre, vaya pues digamos en términos ya de contabilidad, que corresponda a ese. Por ejemplo, decíamos perritos, puedo poner animales vivos de granja, de dona puedo poner panadería.
Usos FDI es un atributo que ahorita se convierte en requerido, que decíamos no tiene peso para aplicar la deducción del comprobante, pero que no está de más que vayan encaminando al cliente a hacer estas preguntas y que les diga el valor del catálogo que se viene. ¿Por qué razón? Porque todos cuidamos seguir vendiéndoles a nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo lo que veo de problema, así como con el NA y como con el número interior y como con la forma de pago y esas cosas, es que después el cliente se las va a estar haciendo de jamón porque ustedes le pusieron al comprobante la clave de usos FDI que les pegó la gana, el por definir, cuando él ya quiera que le pongan si fue un gasto o una deducción o demás, ¿vale? ¿Ok? Los impuestos y descuentos son por partida y cambia toda la manera de manejar anexo 20 con 3.3, porque ahora si yo quisiera hacer un descuento, bonificación o devolución, tendría que impactarlo específicamente uno de esos valores, ¿va? En el caso de impuestos especiales como el IEPS, también tendrían que incluirse, si así se requiere, en el desglose de la factura. Y bueno, veíamos que hay una simplicidad de datos que ya no se requieren tanto como las direcciones y demás, que ya no es necesario en 3.3, basta con que ustedes indiquen códigos postales de un catálogo del SAT y entonces ya puedan hacer el timbrado de la factura. CFDI relacionado, la verdad es que tiene un impacto grandísimo porque en ciertos escenarios ustedes deberán de indicar de cuál CFDI se antecede. Veíamos el caso de los anticipos, veíamos el caso de una nota de crédito. Notas de crédito, la verdad es de que exigen CFDI relacionado, ¿eh? Entonces, si van a hacer un CFDI de egresos, tendrán que indicar a qué factura lo están relacionando. Anticipos, traslados y el tema de complemento recepción de pagos. Complemento recepción de pagos, entonces, es un nuevo documento que nace con anexo 20.3.3. Ahora son ingresos, egresos, traslados, pagos, nóminas, donde pagos es un complemento que se convierte en documento, si lo vemos teórico, que debo generar todos, no solamente algunos, todos a partir de que sea anexo 20.3.3 por cada pago que reciban. Y por cada pago que reciban, decíamos, porque o estoy obligado a hacerlo cuando utilice en el CFDI de la factura la clave por definir, o bien cuando mi cliente me lo pida. Y la verdad es que no me voy a poner del chongo con el cliente porque dice 99 o no. Y yo lo que creo, como les decía, es que para mejor control en el proceso de cobranza y en el área de tesorería de las empresas, lo más factible es que ustedes como clientes obliguen a su proveedor a que les mande complemento recepción de pagos por cada depósito o transferencia que hagan, ¿va? Y que el complemento recepción de pagos, entonces, tengo una vigencia de poder emitirlo de hasta 41 días, siempre y cuando tome el inicio del mes, si es que lo hice, si me lo pagaron en esa fecha, más 10 días del siguiente mes. O bien, puedo tener solamente 10 días para emitirlo si recibí el pago el último día del mes, ¿vale? ¿Qué pasa si no lo hago? Puedo recibir una multa por parte de la autoridad. Bien, y el tema que decíamos no está todavía en entrada en vigor, el SAT ya dijo que entra en 2018, pero también va a ser un cohete, es la cancelación de las facturas electrónicas, en donde es muy probable que algunas cosas lleguen a cambiar de aquí a enero, pero la relación que decíamos, ese canal de comunicación, emisor, receptor, documentos a cancelar, es muy importante para que ustedes vayan previendo la mecánica ahora de tener a una persona encargada de estar consultando lo que ahora se supone es oficial, buzón tributario. Decíamos ya, el que va a tener la cuenta de buzón tributario va a ser no el contador, quizá el que factura, porque va a tener que estar checando en qué momento le pidan cancelar sus facturas. Sin embargo, esto, hasta ahorita la fecha de entrada en vigor sigue siendo 1 enero 2018. De anexo 20.3.3, complemento recepción de pagos, es el tema de 1 de julio 2017 entrada en vigor y obligatoriedad el día 1 de diciembre. Y bueno, cerraré con el tema de la contabilidad electrónica. Esto es algo que entra en vigor el 1 de junio. Ya los sistemas de nosotros están preparados. Contabilidad ya está preparado para los cambios que dice la contabilidad electrónica. Se los digo rapidito, tiene que ver con el tema de las cuentas, tipos de cuentas. En la versión 1.1 del estándar de contabilidad electrónica te decía que las cuentas de tipo activo, por ejemplo, solamente podían ser deudoras. Y había un tema ahí con las depreciaciones
en las cuales normalmente se capturan como tipo activo-acreedora, ¿no? Ya la versión 1.3 de contabilidad electrónica dicta que cuentas de tipo activo-pasivo pueden tener una naturaleza contraria y no habrá problema. Luego está el tema de, a nivel de XML de pólizas, poder seleccionar información ya no solo de los pagos recibidos, sino también de los pagos emitidos. Se hizo un cambio en la regla que antes era un O, ahora es un IO, tanto de las entradas y o salidas que tenga la empresa. Entonces XML de pólizas ahora también tiene la facilidad de poder recibir CFDIs de ingresos con información de métodos de pago y CFDI de egresos. Y hay otro tema que tiene que ver con la fecha en la cual se podía recibir información de contabilidad electrónica. El SAT está poniendo que a partir de 2015 enero, solamente 2015 enero va a recibir balanzas de comprobación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le estaban llegando balanzas de 1,800, ¿no? Entonces es otro de los pequeños cambios que tiene ahí la autoridad. De mi parte no me queda más que agradecerles su asistencia, su paciencia y recordarles que nosotros como empresa, Compaqui y nuestros distribuidores estamos a sus órdenes para poder revisar cualquier cambio. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Muchas gracias. En parte de todos los que colaboramos con Compaqui, te damos este reconocimiento. Gracias. Salvador, gracias por toda la información que nos diste y nos queda muy claro los momentos que tenemos. Muy bien.